se estaba trabando. Yo quiero pensar que es por la plataforma, ¿sí? Bien. Maestra, yo le quiero decir otra cosa. Sí. El apartado de wikis, yo no puedo poner nada. No pueden ponerlo hasta que yo ponga algo. Pero si quieren, dejen ya los wikis. Pero usted puso... Ah, ¿ya lo dejamos para siempre? Sí, ya ahorita me interesa más sus trabajos y muchos sí han estado poniendo su aportación, pero muchas veces no nos deja. Ah, bueno. Como que a veces se satura y no nos permite la aportación. Entonces, por eso ya me desisto a que ya hay que dejarlos por un lado, ¿sí? Bien. Vamos a ver hidroterapia. Les puse una imagen de una paciente en edad adulta con su deformidad de lo que es en tobillos. Ustedes como oficios, ¿qué le pueden ofrecer a este paciente con esos tobillos que están observando en la presentación? A base de sus conocimientos ya adquiridos de agentes físicos. Recuerden, es una paciente adulta mayor, probablemente diabetes y la sensibilidad no está al 100%. ¿Ustedes qué podrían ofrecerle? Obviamente que para estas articulaciones de ambos tobillos vamos a tener que moverlas, pero como ya existe una deformidad, pues tenemos que preparar el tejido. Lo que yo realizaría en mi paciente, ya sea con demasiada precaución, aplicaría lo que es calor superficial. Este calor superficial puede ser una compresa húmedo caliente o puedo hacer una inmersión en una tina o en un balde de casa con agua tibiecita para relajar estos tejidos y después poder mover la articulación. ¿Sí, chicos? ¿Pero tiene varices, maestra, no importa? Sí tiene varices, pero lo vamos a hacer con demasiada precaución. Lo que nos relaja el tejido y mover la articulación de tobillo. Entonces, la hidroterapia va a ser aquella aplicación de agua con el objetivo de tratar de mover, de relajar, de proporcionar esa acción mecánica mediante una inmersión de alguna extremidad en el agua, ¿sí? Tenemos diferentes formas de aplicar la hidroterapia, tanto puede ser general o parcial. General podría ser cuando yo doy terapia en un tanque terapéutico o en una alberca. Y parcial puede ser alguna extremidad de nuestro cuerpo sumergida en una tina de remolino. Vamos a observar este video y quiero que me digan qué está haciendo la mamá dentro del agua. Se los voy a poner otra vez. Se los voy a explicar. La mamá está haciendo un movimiento a nivel de lo que es cadera. Se llama disociación pélvica o disociación de cadera. Lo que buscamos con esta nena en estimulación temprana es facilitar los movimientos coordinados de cintura pélvica y cintura escapular
para prepararla para un gateo, ¿sí? Entonces tenemos que hacer esa disociación por medio de movimientos. Aquí estamos utilizando la hidroterapia. La nena Nora le gusta el agua y es una manera confiable o alternativa para que nuestros chiquitines de estimulación temprana se integren a lo que es la terapia y nosotros lograr el objetivo. ¿Alguien tiene alguna inquietud? ¿Sobre el video nadie? Muy bien. En cuestión de los antecedentes, Artechi fue el médico que utilizó la hidroterapia como una terapia de medida para obtener una respuesta a nivel sistemática. Esto va relacionado a una respuesta en nuestro organismo, obviamente, y surge entre lo que es la hidrología médica, que al agua le ponían minerales, se le ponían sustancias para mejorar lo que es el efecto en nuestros pacientes. Sabemos nosotros que las temperaturas, pues obviamente el calor nos va a favorecer una relajación o una sedación en nuestros tejidos. Y una de las ventajas de la hidroterapia es que es más aceptable por los pacientes. No todos los pacientes son candidatos. Bien, tenemos el principio de Arquímedes que dice, todo cuerpo sumergido en un líquido pierde una parte de su peso al peso total que tiene el paciente o que tiene ese peso, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Cuando nosotros no hacemos una inmersión, nosotros vamos a tener un peso total de nuestro cuerpo. Esto depende a qué nivel nos va a llegar la inmersión. Por ejemplo, si llegamos a nivel de cuello, pues nuestro peso va a ser menos. Entonces, es más factible que lleguemos a la flotación y que es más factible que tengamos movimientos articulares con mayor facilidad a nivel de cuello el agua que a nivel de rodillas. ¿Sí? Entonces vamos a tener en esta imagen un peso y un empuje a la hora de hacer una inmersión. Y aquí la importancia de las técnicas que ustedes van a desarrollar en hidroterapia cuando van a trabajar contra resistencia para fortalecer aquel músculo o inhibiendo la resistencia para relajar. ¿Sí? Este es un esquema donde nos menciona el nivel de inmersión y el porcentaje del peso real que estamos teniendo con nuestro paciente. Si nuestro paciente llega a nivel de cuello, su peso va a ser el 3%. ¿Sí? A nivel de cuello va a ser el 7%. A nivel de axila va a ser el 10%. Y así subjetivamente. A nivel de las tetas va a ser 33%. El ombligo es más o menos como el 50%, que es la mitad de nuestro cuerpo. El trocante va a ser 66%. El muslo va a ser como un 80% y en las pantorrillas el 95%. Entonces, a menor inmersión que nosotros tengamos en nuestro paciente va a ser mayor peso. Y de lo contrario, a mayor inmersión, ¿sí? La presión hidrostática se va a ejercer cuando una parte del cuerpo está en inmersión. Nosotros esta presión hidrostática la vamos a poner y la vamos a poner en nuestros pacientes, ¿dónde? En la respiración, porque a la hora de que nosotros metamos a nuestro paciente va a haber una presión en nuestro organismo y obviamente se va a ver intervenido lo que es el diafragma.
Y recuérdense que el diafragma es el principal músculo de la respiración. Ahí la importancia que ustedes vean la frecuencia respiratoria de cada paciente, ¿sí? Bien, en la aplicación de lo que es la hidroterapia vamos a obtener un estímulo hidrocinético. ¿Esto qué nos quiere decir? Que a través de la acción mecánica del agua va a haber esa acción de movimiento y los tejidos, por lo tanto, con la temperatura y con el movimiento vamos a obtener esa disminución de rigidez, esa disminución de dolor, vamos a aumentar ese rango de movimiento articular, porque es bien importante en la articulación moverla dentro del agua, porque dentro del agua la articulación como tal flota, no tiene ese peso total. Entonces, si ustedes analizan, la mayoría de las indicaciones y de las mejores indicaciones para hacer ejercicio es dentro del agua por el efecto de flotación que tenemos y como les decía, la liberación de peso que nosotros vamos a tener dentro del agua. ¿Bien? ¿Qué va a depender la diferencia entre mi temperatura en el medio estimulante y el sector estimulado, que es la piel o es tejido? Pues obviamente la conductividad de cada paciente, la duración de la terapia o del estímulo que yo voy a estar dando, la velocidad en que yo voy a ejercer mi técnica de hidroterapia, hay técnicas para fortalecer, dependiendo qué es lo que quieras con tu paciente, ¿sí? ¿Dónde lo voy a aplicar? Porque si es general, pues ya decíamos, va a ser en un tanque. Si es parcial, va a ser en una tina. Y la sensibilidad individual, pues responde cada paciente a la temperatura. No somos iguales. Ay, perdón. Este es un esquema donde yo les marco las diferentes temperaturas y el efecto que vamos a tener. La temperatura que yo he utilizado, que la mayoría de mis pacientes me la toleran, es en 34 grados a 36 grados. Hay pacientes que no toleran 34, tienes que bajar más la temperatura, dependiendo del padecimiento que tengan. En caso de que sea tina de remolino, tú sí puedes regular la temperatura inmediata, le puedes poner agua fría, ¿no? En cuestión de un tanque terapéutico, pues a mí lo que me compete y me ha tocado, casi siempre los manejan en 34 grados, no está caliente ni muy fría, está tibiecita. Para eso mismo, a la tolerancia de la sensibilidad de cada paciente. En Nayarit a mí me ha tocado trabajar en 2 albercas y la mayoría las tienen templadas. ¿Por qué? Porque Nayarit es un lugar que hace calor. Entonces, casi en 2 lugares solo he trabajado en casa y me he tocado el agua templada. ¿Sí? Estas son las tinas de remolino. Son como las que tenemos nosotros en el laboratorio de fisioterapia. La del lado izquierdo es para miembro inferior o para miembros pélvicos, ¿sí? Aquí puedes sentar al paciente, puedes pedirle movimiento. Esta es una turbina, literal es una bomba que ejerce un aire en el agua y genera una burbuja, ¿sí? Y esto nos proporciona un hidromasaje. Esta otra, la del lado derecho, es para miembro superior. Sientas a tu paciente en la silla, haces que el paciente meta la mano o el codo, o también te puede servir para un paciente si nada más vas a trabajar tobillo o rodilla. Rodilla casi siempre
es parado en esta y en esta otra es sentado, ya dependiendo de la que ustedes tengan en sus instalaciones de fisioterapia. Aquí todas las turbinas en esta parte inferior tienen una llave donde tienen que cerrarla para que no se le tire el agua y donde tienen que abrirla para limpiarla, obviamente la tina, drenar lo que es su agua que ya está usada. Es una llave de desagüe. ¿Sí? Características, pues las puedes mover, tienen llantitas, son de acero inoxidable, tienes que tener un conector a la luz para prender la turbina. La turbina se puede subir, se puede bajar, ya lo vamos a ver en práctica, y la puedes direccionar a donde quieras que le dé el chorro de burbujas. Esta otra tina que se llama la tina Hubbard. Esta tina Hubbard también es de acero inoxidable. La única diferencia es que es más grande, es en forma de alas de mariposa, tiene de 2 a 4 turbinas, que son las que ya les decía, y el traslado para llevar a estos pacientes en una grúa, la grúa tiene que estar en la parte superior y fuera de lo que es la tina Hubbard, y el efecto que es como tipo mariposa es para que nos proporcione a nosotros, para incorporarnos a aumentar ese movimiento articular o facilitar ese movimiento que yo quiero que mi paciente haga. La desventaja de esta tina Hubbard es que su capacidad es de como 1,600 litros, así, de 1,600 litros y solamente para un uso de un paciente. Entonces, yo como observación y como profesional, yo sugiero un tanque terapéutico que un tipo de esta tina, de la Hubbard. Pero a veces los pacientes no tienen el esfuerzo y necesitamos meterlos en grúa. Entonces, yo si voy a hacer mi clínica, haría un tanque terapéutico y integraría una de esta grúa para mis pacientes. ¿Sí? Eso ya se los comenté. También está la opción de un tanque terapéutico, una alberca, una piscina, como ustedes quieran conocerla. Aquí la importancia en centros o instituciones de rehabilitación. Por ejemplo, ahí en Teletón tenían con diferentes medidas de altura de capacidad para los niños más pequeños, para más grandes, la inmersión mediante rampa, pero no tenía una grúa y era muy necesario una grúa para la hora de ingresar esos pacientitos pesaditos y que no tenían un control musculoesquelético, entonces sí necesitábamos una grúa, ¿sí? Hay diferentes tamaños, diferentes características, pero aquí lo importante es que se cubra, que el paciente, lo que es la temperatura. Aquí estoy yo hace como 10 o 20 años, no se crean, hace como 10 años, proporcionando una terapia con un paciente, del lado derecho tiene síndrome de Down, y este otro niño estaba estimulando la bipedestación asistida, estabilizando ambas rodillas, y me acuerdo que esta técnica era muy funcional, el de meter y sacar al paciente para aumentar el tono muscular y la fuerza muscular. Igual, está el nivel donde alcanzan los chiquitines, donde facilitamos la marcha, damos estabilidad en lo que es en la pelvis y facilitamos la descarga de peso y el patrón de marcha, ¿sí? En el agua, estimulación temprana es muy efectiva. Aparte porque la mayoría de los niños les gusta el agua. Hay niños que no les gusta, quiero aclararle. Indicaciones para yo proporcionar hidroterapia, pues donde no tengamos movilidad articular, donde no tengamos flexibilidad en ese tejido blando,
alguna alteración neuromusculoesquelética también puede ser, donde tengamos que aumentar esa coordinación, ese equilibrio, ¿no? Padecimientos reumáticos puede ser otra opción, donde el tono muscular lo tengamos que regular. Y contraindicaciones, pues obviamente va a ser aquella persona, aquel paciente que tenga una afectación psicológica, no la puedo llevar a este tipo de terapia, por el riesgo, obviamente. Alguna patología cardíaca, alguna patología vascular periférica, alguna patología respiratoria por la cuestión de la presión hidrostática, ahí sí intervendrían no meter este tipo de pacientes. Enfermedades con alguna infección que pueda ser contagiosa, porque pues ahí no tenemos barreras. Enfermedades agudas con fiebre, no hay que meter. Enfermos terminales, pues obviamente no. En personas embarazadas, ya ahorita hay muchas técnicas de natación o protocolos de natación para embarazadas. Sí se puede realizar, pero con debida precaución, ¿sí? En personas obesas y la hipertensión arterial son como una precaución, más que nada si es un paciente que está monitorizado. Y cualquier herida abierta, ¿sí, chicos? Bien, les voy a explicar 3 técnicas que nosotros utilizamos o que ustedes se pueden certificar. Está la técnica Hollywood. Esta técnica se desarrolló en Londres por el maestro, el terapeuta James. Esta técnica la aplicaron haciendo un estudio en un orfanato donde está pacientes, nada más mujeres con parálisis cerebral infantil. Entonces, lo que hacen es una rutina con movimientos de respiración, movimientos de rotación o movimientos de lado, ¿sí? Entonces, esta técnica Hollywood es para relajar en padecimientos neurológicos. Está la otra técnica que es barra gas, la técnica que nosotros utilizamos para facilitar el movimiento y para trabajar la fuerza muscular. Entonces, tú trabajas facilitando y trabajas resistiendo dentro del agua con tu paciente. Tú le das una indicación y estás guiándolo a través de movimientos. Déjenme ver si se puede reproducir el video. Tienes que usar aditamentos para ayudarte a que flote tu paciente. Tú le pides ejercer una fuerza y tú facilitas el movimiento. Obviamente que esta técnica es para pacientes que te puedan seguir una indicación. ¿Sí, chicos? La de Barragas. Ok. Ese es otro video donde facilita a través de extremidad inferior. Son técnicas que uno como oficio tienes que certificarte o tienes que tomarlas para que las puedas desarrollar en pacientes adultos sobre todo o jóvenes más que nada. Ok. La técnica Watsu, que está basada en meridianos enérgicos, esta técnica Watsu solo se aplica en adultos
Es una técnica que nosotros lo vamos a realizar de forma muy pasiva y que el trabajo es muy largo porque tienes que lograr que el paciente se relaje demasiado. Esa técnica se utiliza mucho para antiestrés, con medida de relajación en nuestros pacientes. En padecimientos de espalda también nos puede ayudar, pero sí tienes que saberla manipular bien porque son un número de pasos que tienes que seguir, porque a veces el paciente se te queda dormido súbitamente y tienes que saber volverlo a integrar y saberlo despertar más que nada dentro del agua, ¿sí? También lo pueden realizar ustedes como oficios, pero casi siempre nada más en pacientes adultos que cooperen. Tu voz tiene que ver mucho en este tipo de técnica en la Watsu, porque tienes que llevarlo a relajar. Lo que está haciendo ahí es tenerlo sentado, estabilizar cuello. El paciente se llega a relajar totalmente y es muy, muy efectiva. Ya hay certificaciones en México de hidroterapia. El que yo fui es un curso que yo fui nada más, es un curso. Yo no estoy certificada en hidro, pero sí me gustaría. Ya el que le interese hidroterapia, de hecho, si se acuerdan que les comenté sobre el curso que estuvo en León, Guanajuato, se trataba de todo esto, pero lo especificaron, rehabilitación hidroterapéutica en lesiones deportivas o en neurológico o así en diversas especialidades. Antes de que tú realices tu técnica, debes de explicarle al paciente o si es un menor de edad, al familiar del paciente, ¿sí? Ahí está haciendo una tracción, ahorita lo van a ver. Y luego la va a llevar como en forma de cunita, siempre, siempre cuidando la integridad de nuestro paciente. Porque un paciente que se te llega a relajar totalmente y se te duerme, si tú no tienes ese control, se te puede ahogar. ¿Sí? Está un poquito larguito. El que vaya a poner su clínica de rehabilitación, pongan una alberca. Es muy buen negocio para ustedes. Y luego ya me invitan, ¿eh? Ya la llevó de cúbito supino, de cómo tenerla sentado. Déjenle dar pausa. Y creo que ya. ¿Alguna inquietud, alguna duda? Nos queda poquito tiempo. ¿Les gusta hidro? Va a quedar pendiente nuestra práctica, obviamente, de hidroterapia, ya que regresemos. Vamos a requerir de mujeres traje de baño completo o de licra, caballeros short de licra, gorro y pues sus cosas personales de higiene, ¿no? Déjenme ver dónde la vamos a realizar, ya que regrese para que quede nuestra práctica de hidro. ¿Sí, chicos? ¿Tienen alguna inquietud, alguna duda, sugerencia? ¿No? ¿Sí les llama la atención hidroterapia? Sí, está bonito, está padre.
Como fisioterapeuta y en experiencia personal, hidroterapia puedes manejar muy bien al paciente y tú como profesional no te agotas tanto como una terapia en cubículo, vaya, ¿sí? Entonces, a mí me gusta mucho estar en el agua, yo creo que la mayoría, pero sí hay que tener el conocimiento para poderlo aplicar en nuestros pacientes. Puedes trabajar desde estimulación temprana, pacientes con lesión deportiva, neurológica, es muy efectiva. Un paciente con parálisis cerebral infantil en agua lo maneja súper bien, lo puede relajar muy bien. No, es muy favorable la hidro, por eso a mí me fascina muchísimo. Pero no tengo una alberca, entonces, pues, y luego a veces pensamiento, ¿yo para qué quiero hidroterapia si no voy a tener una clínica, no? No, y si te llegan a buscar, a mí me tocó atender en 2 casas en Tepic, ya he dado terapia dentro del agua en sus casas. Entonces sí te llegan a buscar, para que ustedes lo consideren, y más en esos lugares que hace calor. ¿Algo más? Que nos queda menos de 1 minuto. Mañana vamos a dar repaso. Se preparan con sus guías de preguntas y vamos a dar un repaso, ¿sí? Para su examen de la siguiente semana, que ya está listo. ¿De acuerdo? Sí. ¿No lo pasas, pues? Bueno, los dejo porque luego me ando cortando sin que me despida y eso no me gusta. Cuídense mucho. ¿Sí? Mañana nos vemos. Se portan bien.